Hola, somos Álvaro, Miguel, Javi y Marian y vamos a presentar el segundo proyecto para la asignatura de Dirección Técnica y Planificación de Espacios Deportivos. En este proyecto nos centraremos en el análisis y descripción de las patologías de un boulder o rocódromo, explicando también el protocolo a seguir para repararlas. Además, estudiaremos los pasos a seguir para el diseño y la construcción de uno junto con las partidas presupuestarias de este. Top 30 es una empresa líder en la fabricación de rocódromos. Tiene más de 2.000 instalaciones repartidas por 30 países. Fue creada en 1992 por 3 deportistas sin formación empresarial, con sentido común y mucho trabajo. Cada rocódromo que se hace es diferente a los demás. Es una pieza única que se adapta al espacio disponible y a las medidas exigidas por los clientes. En ocasiones se hace mediante foto del lugar, ya que muchas veces no se visita el emplazamiento hasta la hora de colocar el rocódromo. Es decir, es un producto adaptado a ese espacio. Un rocódromo comienza con el diseño que se le propone al cliente después de que se realicen las medidas correspondientes. A raíz de aquí, el equipo encargado prepara una serie de bocetos modelados en 3 dimensiones, para tratar de reflejar lo que sería el proyecto final. Una vez aprobado por el cliente, comienza lo que sería el proceso productivo. Se parte de esa simulación en 3D hacia atrás. Se comienza por una estructura metálica convencional realizada por los soldadores de la empresa y los consiguientes pasos en el metal, aplicaciones de fibra de vidrio, resinas y anclajes, hasta la última fase que sería la textura propia del rocódromo, que será lo que realmente ve el cliente. Hay una parte importante desde el punto de vista técnico referente a la seguridad y la fiabilidad de la instalación, pero lo que el cliente realmente va a valorar es el aspecto final del producto, es decir, que se asemeje a la roca natural. En cuanto al presupuesto necesario para construir un rocódromo, encontramos que existe una gran disparidad de precios en función de las características del mismo, como pueden ser la altura, los materiales, la ubicación, si es de interior o de exterior, etc. Para hacernos una idea aproximada, un boulder se presupuesta a partir de 30.000 euros el más sencillo y a partir de ahí se va incrementando el precio en función del tamaño. Un boulder pequeño, para el polideportivo de un colegio, por ejemplo, nos puede costar alrededor de 80.000 euros más IVA. Un monolito para la iniciación de 4 caras de 6 metros de altura está en torno a los 100.000 euros más IVA. El mismo precio suelen tener los boulders de 3 metros de altura. Si hablamos de rocódromos de vía, el precio se encarece considerablemente, encontrando rocódromos desde los 120.000 euros hasta algunos que cuestan millones de euros. Como vemos, aunque el posterior mantenimiento es económico, la inversión para la construcción es bastante elevada. Lo que realmente hace diferente a los rocódromos son las diferentes presas, sobre todo su forma y emplazamiento. Desde Top 30 se realizan y comercializan más de 1.000 presas de escalada diferente. En la actualidad se realizan unas 150.000 presas al año que se reparten por las instalaciones de Top 30, incluso por otros rocódromos que no han sido diseñados y realizados por ellos. Vamos a ver un poco cómo cambiar una presa en el sitio y a partir de ahí veremos cuánto más tiempo tener. O sea, la tornillería es Allen, entonces está pensado de manera que sea fácil cambiar una presa de un lugar a otro. Lleva unos antigiros por detrás que van solidarios a la estructura, entonces nos va a dar mucha facilidad a la hora de diseñar rutas porque no es necesario ir al otro lado para sujetar la tuerca ni nada. Una máquina o bien con una llave Allen vamos a sacar una presa con mucha facilidad. Entonces pues bueno, escogemos el sitio a colocar y colocamos la presa. ¿Veis? Que es muy sencillo. Luego bueno, pues tener en cuenta el que haya unos antigiros en el otro lado y en algunos rocódromos
por el uso, pues puede ser que este antigiro que haya detrás no esté, entonces bueno, nos daremos cuenta enseguida. O sea, cuando veamos que hay un orificio donde no está el casquillo, pues bueno, pues saber que hay que reponerlo. Luego la presa hay productos de limpieza, podemos quitar las presas, limpiar las presas. Sí, porque una de las principales patologías que pueden llegar a presentar es que se llenan, ¿no? Se cristaliza el magnesio en la presa, ¿no? Correcto, es del uso, bien de los pies, que está ennegrecido, o bien de las manos, del uso de magnesio, pues la presa pues se ensucia. Ajá. Y hay que limpiarla. ¿Cada cuánto se limpia más o menos? Depende del uso. No hay un periodo en concreto. Depende del uso. Lo habitual es tener un cepillo. El mismo usuario tiene un cepillo y cuando está probando un itinerario y ve que hay una presa que está muy sucia y quiere tener un mejor tacto, pues la cepilla un poquito y mejora la adherencia de la presa. Luego ya, yendo a mayores, cuando genera una necesidad importante de limpiar todas las presas de la instalación, pues ya es desmontarlas todas, ponerlas con unos productos especiales y luego volverlas a colocar. Como veis es muy sencillo, que también una presa de lugar es muy sencillo. Por ejemplo, tener en cuenta que las presas deben tener una arandela, si son presas por ejemplo antiguas, es posible que esa arandela no esté, que la cabeza del tornillo se cuele por dentro de la presa gire. Hay cosas a tener en cuenta. Entonces siempre nos fijaremos que la presa tenga su arandela y que sea adecuada a la cabeza del tornillo. Si el tornillo es de 8, pues la arandela tiene que admitir a 8. No puede ser una arandela de 12 porque si no se va a colar. Puede ser que la cabeza del tornillo entre dentro del orificio y no nos demos cuenta, pero realmente no está apretando la cabeza del tornillo con la arandela. Entonces gira. Luego presas, pues fijarnos que no estén rotas, que no estén agrietadas también. A veces que se agrieta, pues hay que ver que estén en buen estado para que cada uno la rompa cuando escale. Otro tipo de tornillería son estas, las roscamaderas, son presas más pequeñas, no llevan tornillo años, sino que llevan 2 orificios para los tornillos se fijan con un tornillo de roscamadera directamente al panel. Luego hay presas que llevan un antigiro, como veis aquí, aquí sea más fácil de ver, para evitar que gire. Es el sistema antirrotación. Entonces, aparte de colocar su tornillo Allen, como antes hemos explicado, pues colocaremos el antigiro. Si nos aseguremos que aunque hayan dilataciones y demás, la presa no gire, porque uno de los elementos a tener en cuenta para el mantenimiento es, tenemos un manual de uso del rocódromo que nos va a decir, pues entre otras cosas, la revisión semanal del apriete de las presas. Los paneles, como sabéis, pues al cambio de temperatura y demás, pues dilatan y se contraen, entonces hay que repasar el apriete de las presas. Las patologías más graves que podemos encontrar en este tipo de instalaciones son las de tipo estructural. Tienen que ver con la reabsorción de paneles, el estado de las juntas, es decir, que se encuentren más o menos dilatadas, los rejuntados y la revisión de la estructura al completo, es decir, del esqueleto al completo del búlder o rocódromo, en cuanto a revisión de soldaduras, tornillos, anclaje, etc. Se trata de patologías más graves, que se diferencian de las comunes en que el usuario no puede intervenir periódicamente en su mantenimiento. Aunque también hablamos en este tipo de reparaciones de sustitución de anclajes, sustitución de descuelgues, etc., aquí es necesaria la intervención de un técnico, en este caso de TOC 30, para realizar la reparación, que también consiste básicamente en ajustar y reapretar la pieza, pero que sin embargo ha de tener determinados conocimientos específicos para saber ajustarla y apretarla correctamente hasta el grado de presión óptimos, de tal forma que esté segura sin pasarse de presión. Como decimos, no se trata de algo complejo, pero es algo que hay que conocer y saber hacer de forma específica. En cuanto a los reajustes de paneles y resorción de los mismos, es un proceso más complejo y que también requiere estar hecho por un técnico. Finalmente, respecto a temas de estructura o esqueleto, el mantenimiento ordinario va a consistir en la supervisión y reparación de toda la estructura, comprobando que no haya óxido, si hubiera limpiarlo,
comprobar y repasar soldaduras y pintar o repintar la estructura y los paneles exteriores, así como su sellado y refinado. Pues, aunque no sea una patología muy grave, de cara al cliente sí es fundamental, de cara a mostrar un rocódromo en buenas condiciones para su uso. En cuanto al estado de las colchonetas, hemos de decir que estas llevan una revisión y un mantenimiento periódico, para evitar roturas en las lonas exteriores por sobreuso. Se comprueba que la funda exterior, la que cubre todas las colchonetas y hace las funciones de suelo, no está agrietada y no tenga roturas que puedan comprometer la integridad o la seguridad de los usuarios de la instalación. En cuanto al presupuesto, el precio de mantenimiento básico ordinario de carácter anual se encuentra a partir de los 2.000 euros. A partir de ahí se presupuesta por metro cuadrado, es decir, cuanto más superficie tenga ese rocódromo, su presupuesto de mantenimiento, detención de patologías y reparaciones será mayor. Esta revisión anual consiste en hacer un mantenimiento básico de los elementos de seguridad y en caso de encontrar elementos que requieran de una intervención más seria, dado que el elemento que se ve afectado por una patología tiene que ver con la seguridad del usuario, se avisa al responsable de la instalación para que anule o limite el uso de esa zona y se lleva a cabo una intervención específica de los técnicos de TOC 30. Esto se presupuesta aparte del mantenimiento básico y se añade al presupuesto total como una reparación específica de la instalación. Una reparación será más o menos costosa en función de su gravedad y de lo que cueste realizarla. En este proyecto sobre patologías y reparaciones de un rocódromo o boulder, hemos podido conocer de primera mano la labor que desempeña la empresa líder del sector, TOC 30, en el proceso de diseño y construcción de una instalación de estas características. Del mismo modo, hemos podido profundizar en el mantenimiento ordinario que hay que realizar en estas instalaciones, así como las patologías que podemos encontrar y su correspondiente reparación. A partir de la información recabada, tanto en el rocódromo de Elda como en el de la Universidad de Alicante, hemos podido comprobar que lo más costoso a la hora de crear una instalación de estas características es el diseño previo y el montaje. Pero si este es correcto, su posterior mantenimiento es sencillo y no muy costoso. Aún así, creemos que existe una serie de consideraciones a tener en cuenta, pues hemos observado que no se realizan y que se deberían incluir como mejora en la labor de mantenimiento. Por un lado, la limpieza de presas debería producirse con más frecuencia, ya que hemos encontrado muchas presas cristalizadas por causa del magnesio y o con restos de caucho de los pies de gato, lo que provoca una pérdida importante de adherencia. Por otro lado, hemos encontrado numerosos antigiros que habían perdido su funcionalidad debido a la pérdida del casquillo y chapas oxidadas que no han sido cambiadas. Teniendo en cuenta que la empresa constructora de la instalación solo realiza una revisión anual y sabiendo que el mantenimiento es sencillo, puesto que la limpieza de presas se realiza con ácido acético y para cambiar un antigiro solo necesitamos un destornillador eléctrico, creemos que mejoraría mucho el mantenimiento de la instalación si fuese realizada por los propios usuarios con frecuencia. No queremos terminar este trabajo sin hacer una mención especial a Bruno Macías, campeón de España de escalada y empleado de la empresa TOC 30, que nos ha facilitado todo su conocimiento y ayuda en el desarrollo de este proyecto. Gracias, Bruno.